Ningún imperio duró tanto tiempo solo con espadas afiladas. Roma ganó batallas sin levantar un arma, derribó fortalezas sin tocar los muros y conquistó ciudades enteras antes de siquiera poner un pie en ellas. Pero, ¿cómo era posible eso? La verdad es que el Imperio Romano dominaba el arte de destruir sin destruir. No solo luchaban, pensaban, planeaban, manipulaban. Antes de que la guerra comenzara afuera, ya estaba sucediendo dentro de las murallas. Una batalla silenciosa, invisible, que dejaba cicatrices antes de que se lanzara la primera flecha. Imagina despertar y ver todos los días al enemigo inmóvil afuera. Sin ataques. Sin aproximaciones. Solo presencia. Eso no es calma, es estrategia. Los romanos sabían que el silencio, a veces, hacía más ruido que los gritos de combate. Y ese silencio estaba cargado de miedo, ansiedad e incertidumbre. Ese era el verdadero comienzo del asedio. Sabían cómo usar la mente del enemigo en su contra. Creaban rumores, soltaron prisioneros que escapaban con mentiras bien ensayadas, esparcían mensajes alrededor. Y todo esto tenía un propósito: romper la confianza de quienes estaban al otro lado del muro. ¿Ya habías oído hablar de esto? Es fascinante cómo construían la derrota del adversario antes de siquiera acercarse. La moral del enemigo era un objetivo directo. Porque un ejército puede tener muros, comida y armas, pero si no tiene convicción, ya ha perdido. Un soldado inseguro no ataca, duda. Y en la guerra, una duda puede ser fatal. Esta guerra invisible era una de las especialidades de Roma. Mientras otros ejércitos marchaban y gritaban, los romanos miraban, esperaban y pensaban. No era pasividad. Era dominio. Sabían que la ansiedad destruye por dentro, que la duda paraliza, que el miedo se propaga como fuego seco. Imagina a los líderes dentro de la fortaleza tratando de mantener el orden mientras los rumores empezaban a circular entre los soldados. Los romanos saben todo, ya sobornaron a alguien aquí dentro, no tenemos cómo resistir. Este tipo de desinformación corroía la estructura emocional del grupo. Y no estamos hablando de ataques aleatorios. Todo estaba meticulosamente orquestado. Desde el posicionamiento de los estandartes hasta la hora en que los tambores sonaban a lo lejos. Era como si cada detalle del asedio hubiera sido escrito por un director de teatro, solo que el guión era de guerra. Y el final, casi siempre, era la rendición. Este tipo de estrategia revela una faceta menos hablada, pero aún más poderosa, de la máquina de guerra romana. No era solo sobre fuerza física. Era sobre inteligencia, paciencia y control. Y quizás por eso Roma logró construir un imperio que atravesó siglos. Porque mientras otros confiaban en la espada, Roma confiaba en el efecto psicológico de la presencia. En el impacto del miedo silencioso. En el arte de vencer sin luchar. Este es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los derrotados. Pero eso era solo el comienzo. El hambre, la infiltración y hasta los túneles cavados bajo los pies de los enemigos vendrían después. Y cuando llegaran, ya sería demasiado tarde. Ahora quiero mostrarte cómo se desarrollaba este juego de ajedrez romano, paso a paso. Es curioso pensar cómo, detrás de cada conquista sin combate, había una ingeniería emocional en acción, como si Roma entendiera que dominar corazones era tan eficaz como atravesar puertas. Esto cambia cómo vemos lo que realmente es ganar una guerra, ¿no? Cuando la mente se rinde antes que el cuerpo, que el resto viene por consecuencia. Si este tipo de estrategia te sorprendió, cuéntame aquí qué más te impresionó hasta ahora. Me gusta saber cómo esto resuena del otro lado. A veces, una pequeña percepción cambia nuestra forma de ver toda una civilización, y este canal solo existe porque hay personas como tú dispuestas a hacer estas conexiones conmigo. Y si este viaje dentro de las tácticas romanas te hizo ver el imperio con otros ojos, dale me gusta a este video y suscríbete. No es solo contenido, es una conversación que continúa con cada historia contada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque lo que Roma hacía con el hambre iba mucho más allá de privar al enemigo de alimento. Era una estrategia de guerra completa, pensada hasta el mínimo detalle para doblegar no solo el cuerpo, sino también el espíritu.
Y esto dice mucho sobre cómo funcionaba la mente de un imperio obsesionado con la expansión, la dominación y el control absoluto del tiempo y el territorio. Imagina la tensión diaria dentro de las murallas, los granos escaseando, el agua siendo racionada, niños llorando de hambre y soldados tratando de mantener la postura firme mientras el estómago gritaba. Es en ese momento cuando comienza la verdadera guerra. No en el campo de batalla, sino en las decisiones internas. En las peleas entre líderes. En la duda de si vale la pena seguir luchando o rendirse para sobrevivir un día más. El hambre era usada como un arma antigua, pero refinada con precisión quirúrgica. Los humanos sabían exactamente dónde cortar, cuánto tiempo esperar y cómo hacer que todo pareciera inevitable. No era solo crueldad, era cálculo. Y en ese cálculo, el desespero del enemigo era parte de la ecuación. Transformaban la necesidad humana más básica en una táctica de combate devastadora. Lo más impresionante es cómo esta presión se expandía como una epidemia emocional. Primero venían los murmullos, luego las protestas, y al final, la ruptura de la jerarquía. Cuando un comandante comienza a ser presionado por sus propios soldados, el imperio ya ha ganado, sin necesidad de atravesar las puertas. Era como si el propio pueblo de la fortaleza comenzara a trabajar, sin saberlo, a favor de Roma. Esta ingeniería del caos era silenciosa, pero arrasadora. Y el enemigo, encerrado, viendo pasar el tiempo sin perspectiva, comenzaba a convencerse de que resistir era inútil. No había heroísmo que resistiera la visión de un hijo desnutrido o el peso de la culpa colectiva. Roma usaba el hambre como un guión implacable donde la rendición era el único desenlace plausible. Y aún así, incluso cuando todo parecía perdido, Roma no se apresuraba. Observaba la caída suceder lentamente, como quien saborea su propio poder. Porque lo que estaba en juego no era solo la victoria militar, era el dominio psicológico total. Este tipo de control sustentaba la máquina de guerra romana durante tantos siglos. El verdadero golpe romano no siempre venía de afuera. A veces, ya estaba dentro de las murallas, sonriendo, negociando, observando. La Roma de las legiones también era la Roma de los espías, de los infiltrados, de los agentes que sabían cómo desmantelar una fortaleza sin tocar una piedra. Y aquí es donde la guerra deja de ser solo física y se convierte en un juego de manipulación pura. Estos infiltrados no actuaban con prisa. Asumían roles convincentes, refugiados hambrientos, comerciantes cansados, viajeros con historias plausibles. Y una vez adentro, comenzaba la segunda parte del asedio, la destrucción interna. No de muros, sino de confianza. Un rumor susurrado en un rincón, una duda lanzada en un grupo de soldados, una mirada malinterpretada. Todo estaba planeado con una precisión aterradora. Es casi imposible resistir cuando la amenaza se disfraza de aliado. El veneno se expandía poco a poco, corroendo la unidad entre los defensores. De repente, el comandante ya no era visto como líder, sino como un potencial traidor. Y cualquier promesa romana, de libertad, protección o estatus, comenzaba a parecer tentadora. Era una táctica de combate invisible, pero devastadora. Dentro de las murallas, la paranoia se volvía rutina. Nadie sabía en quién confiar. Y cuando la confianza se pierde, cualquier ejército, por más armado o experimentado que sea, se convierte en una colección de individuos aislados. Roma sabía que no necesitaba romper muros y lograba romper relaciones. Esta era una de sus armas antiguas más eficaces, usar la mente humana como campo de batalla. Esta parte de la expansión romana era silenciosa, pero esencial. Ningún imperio se mantiene por siglos solo con fuerza bruta. Se necesita inteligencia, lectura del momento y un control emocional que se traduce en estrategia de guerra. Con infiltrados bien posicionados, Roma aceleraba rendiciones, evitaba pérdidas y debilitaba al enemigo antes de mostrar su verdadero poder militar. Lo más inquietante es darse cuenta de que estas tácticas siguen siendo actuales. En todo conflicto, ya sea antiguo o moderno, hay un componente interno, psicológico, impredecible. Y los humanos, con toda su sofisticación, ya entendían esto hace milenios. No solo invadían ciudades, invadían mentalidades.
Escribe, a veces, que el peligro viene de dentro si esta parte te hizo ver la guerra con otros ojos. Cuando el miedo psicológico y el hambre ya estaban haciendo efecto, pero la fortaleza aún resistía, Roma activaba su arma más imponente, la ingeniería de asedio. No era solo fuerza, era precisión, cálculo y espectáculo. Mientras muchos pueblos confiaban en el coraje, Roma confiaba en el diseño. Cada engranaje, cada estructura de madera, cada catapulta, que era parte de una táctica de combate pensada en los mínimos detalles. Era impresionante ver cómo transformaban el campo de batalla en un taller de construcción. Madera cortada y montada en tiempo récord, torres móviles que crecían como colosos frente a los ojos del enemigo, palistas que lanzaban piedras con fuerza brutal y rampas inclinadas que convertían lo imposible en camino. Todo esto hecho frente a la fortaleza, casi como una provocación silenciosa. Y funcionaba. La simple visión de estas construcciones afectaba la moral de los defensores más experimentados. Pero el impacto no era solo visual, era estratégico. Mientras el enemigo concentraba sus fuerzas en lo alto de las murallas, tratando de adivinar cuándo la torre sería empujada o la catapulta armada, los romanos controlaban el tiempo del combate. Sabían que parte del efecto de sus armas antiguas provenía de la anticipación, de la espera tensa. Era como estar en el escenario y ver, lentamente, que el escenario de tu propio fin montándose frente a ti. Y incluso cuando esas máquinas eran usadas, a menudo no era para romper muros, sino para que pareciera que lo harían. Se creaba un efecto de distracción. Los defensores gastaban energía, flechas, concentración, todo en algo que quizás nunca se utilizaría. Mientras tanto, Roma preparaba otro movimiento, algo más sutil, más sigiloso, que surgía de donde nadie lo esperaba. Era una danza estratégica entre amenaza y acción, entre ingeniería y manipulación emocional. La ingeniería de asedio romana no era solo construcción, era comunicación. Era el imperio diciendo, podemos entrar cuando queramos. Y eso pesaba. Porque en esas estrategias de guerra, lo que se construye afuera desmantela lo que sostiene adentro. Y cuando la muralla finalmente sería, ya fuera por la fuerza o por el miedo, todo había sido decidido mucho antes de que cayera la primera piedra. Escribe ahí, la ingeniería también gana guerras si esta parte te hizo entender que la mente y las manos de Roma eran tan poderosas como sus espadas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si había algo que Roma hacía como nadie, era transformar lo invisible en arma. Mientras todos miraban las murallas, atentos al avance de las torres de asedio, que el verdadero terror podía estar sucediendo justo debajo de sus pies. Era allí, en la oscuridad de la tierra, donde ingenieros y excavadores romanos ponían en práctica una de las tácticas de combate más audaces de toda la expansión romana. Los túneles no eran simples pasajes, eran proyectos complejos que exigían cálculo, paciencia y un dominio absoluto del terreno. Trabajar en silencio, día y noche, muchas veces con la estructura temblando sobre la cabeza, era una misión para pocos. Un error de ángulo, un cálculo mal hecho, y todo se derrumbaba. Pero cuando funcionaba, el impacto era devastador. Murallas enteras caían, sin que el enemigo pudiera entender siquiera qué estaba sucediendo. Imagina el desespero de quien está dentro y, de repente, escucha un estruendo viniendo del suelo. Polvo levantándose, piedras cayendo, estructuras cediendo. Roma aparecía en el patio como un fantasma bajo la tierra, no avisaba, no llamaba a la puerta, simplemente se presentaba. Era la materialización del miedo estratégico. La fortaleza ya no era más un refugio. Era una trampa a punto de estallar. Y lo más fascinante es cómo esa estrategia subterránea complementaba todas las demás. Era la última capa de una red inteligente de dominación. Si el cerco psicológico fallaba, allí estaba el hambre. Si el hambre no era suficiente, entonces venía la ingeniería visible. Y si el enemigo aún resistía, Roma cavaba hasta el centro del alma de esa resistencia. Era como una máquina que se ajustaba hasta encontrar la brecha perfecta para vencer. Esta forma de guerrear muestra que las armas antiguas no solo dependían de la fuerza, sino de genialidad aplicada. La guerra bajo tierra exigía ingenio, valor y una visión a largo plazo que pocos ejércitos de la antigüedad poseían. Roma cavaba,
literalmente, su victoria. Un imperio que no tenía miedo de ensuciarse para alcanzar sus objetivos y quizás por eso se arraigó tanto en la historia. Roma no ganaba solo con espadas o catapultas, muchas de sus victorias más rápidas y silenciosas llegaban con una bolsa de monedas. Es extraño pensar que tantas fortalezas cayeron sin un solo golpe de ariete, pero esa era la genialidad del imperio, saber cuándo luchar y cuándo simplemente convencer. La diplomacia y el soborno eran armas antiguas, pero afiladas en el momento justo de la expansión romana. Antes de que comenzara el cerco, mensajeros ya habían cruzado fronteras. Los líderes locales recibían propuestas irresistibles, ciudadanía romana, cargos en futuras provincias, promesas de paz duradera, todo envuelto en oro. Y no pienses que era solo corrupción vulgar. Era estrategia de guerra de alto nivel, una ingeniería social que buscaba minar la resistencia antes de que fuera necesaria. Roma transformaba enemigos en aliados antes de que siquiera empuñaran armas. Y había algo más profundo en esto. El imperio entendía que conquistar corazones era tan útil como conquistar territorios. Si un comandante aceptaba el acuerdo, no solo era perdonado, era absorbido. Pasaba a formar parte del propio sistema al que antes intentaba resistir. Esta habilidad de asimilar, de incorporar al otro en su estructura, era una de las claves de la longevidad romana. El imperio no solo crecía, se multiplicaba dentro de aquellos que se rendían. Claro que no todos serían por el brillo del oro. Pero entonces Roma jugaba con otro as aún más poderoso, la supervivencia. Muchos líderes, ante la perspectiva de una masacre, se rendían no por avaricia, sino por miedo a ver a su pueblo diezmado. Y Roma lo sabía. Se presentaba como la opción racional, como el único camino posible. Era el tipo de persuasión que no necesitaba gritos, solo lógica fría y presencia constante. Esta cara menos heroica de las tácticas de combate romanas revela algo esencial. Ellos entendían la guerra como un tablero completo, donde cada pieza tenía un valor, y no siempre el rey caía con la espada. A veces, solo hacía falta una carta bien escrita. Y eso, para un imperio que buscaba eficiencia sobre la gloria, era más que válido, era necesario. Hay un tipo de guerra que se gana no con acero, sino con palabras. Roma entendió esto temprano. Sabía que ofrecer misericordia en el momento adecuado podía ser tan letal como una legión marchando. Era una estrategia de guerra fría, precisa, que hacía del miedo un puente y de la esperanza una trampa. No era piedad, era control. Y el imperio era maestro en parecer generoso cuando, en realidad, solo estaba acortando el camino hacia la rendición. A medida que pasaban los días y la tensión aumentaba dentro de las murallas, empezaban a surgir las cartas, los mensajeros, los mensajes bien elegidos: ríndete y vivirás. Tu ciudad será perdonada. Tus hijos serán libres. Era casi imposible no escuchar. Era casi imposible no imaginar. Principalmente cuando, junto con las promesas, llegaban los ejemplos, ciudades que se habían entregado y, supuestamente, estaban intactas. Escenas montadas, testigos seleccionados, todo parte de una obra bien ensayada. La duda nacía como una chispa, pero pronto se expandía. Quien estaba al mando tenía que tomar una decisión que iba mucho más allá del honor personal. Resistir podía significar el fin de una generación entera. Y Roma lo sabía. Plantaba el dilema en el corazón del enemigo y dejaba que él mismo cavara su elección. Y cuando las puertas finalmente se abrían, no era por la fuerza de las armas antiguas, sino por el peso de una decisión impulsada por el desespero. Esta forma de dominación revela cuánto se alimentaba el imperio de su propia reputación. La imagen de Roma como un conquistador absoluto, pero racional, era parte esencial de su expansión. Muchos líderes preferían rendirse a ella que enfrentar el riesgo de convertirse en cenizas olvidadas. Era como si la clemencia fuera otra cara de la guerra, una que no dejaba sangre en el suelo, pero sí profundas marcas en el alma. Y aún en esos casos en que no se derramaba una gota de sangre, Roma vencía con la misma intensidad. Porque cuando alguien se arrodilla por miedo a perderlo todo, esa sumisión vale más que 100 victorias en combate. La rendición voluntaria le daba al imperio algo aún más valioso: lealtad forzada, construida bajo el trauma.
Y este tipo de dominio, silencioso y absoluto, era exactamente lo que Roma quería. Comenta ahí, hasta el miedo puede ser un arma si esta parte te hizo repensar el verdadero poder detrás de una simple promesa. Roma entendió, como pocos en la historia, que la guerra también es un espectáculo. Y en el teatro del cerco, cada detalle era ensayado como si estuviera bajo los ojos de un público exigente, el enemigo. Nada se hacía al azar. La posición de los soldados, la sincronización de las formaciones, los tambores resonando con ritmo ceremonial, todo componía una imagen de perfección absoluta. Una máquina de guerra sin fallas, inmortal, imposible de vencer. La fortaleza podía seguir en pie, pero quienes asistían a ese escenario ya sentían el peso de la inevitabilidad. El mensaje visual era poderoso: estás rodeado por algo más grande que tú. Y ese algo no era solo un ejército, era una idea. Era el símbolo de la expansión romana, de la disciplina sin fisuras, del orden que sofoca cualquier impulso de resistencia. Era más que estrategia de guerra, era psicología aplicada con precisión. Y el efecto era devastador. Antes de siquiera lanzar una flecha, los romanos podían implantar una sensación de derrota en el aire. Cuando el enemigo veía a la legión inmóvil, impecable, sentía que cualquier reacción sería inútil. El miedo no venía del número de soldados, sino de lo que representaban. Roma era un imperio que sabía intimidar sin necesidad de avanzar, y esa era una de sus armas antiguas más afiladas. La voluntad de resistir no moría en combate, moría en el silencio. Habitaba en la cabeza del comandante que miraba desde la muralla y veían no solo guerreros, sino símbolos. Estaban allí los estandartes que ya habían cruzado el mundo conocido, los colores que marcaron ciudades quemadas, los escudos que aplastaron reyes. Era una guerra de percepciones. Y en ese campo, Roma era invencible. Este tipo de intimidación coreografiada muestra cuánto el imperio trataba cada batalla como parte de algo mayor. No se trataba solo de conquistar una ciudad, se trataba de mantener viva la aura de invencibilidad. Porque, al final, lo que Roma realmente quería era que sus enemigos creyeran que luchar sería inútil. Y una vez que esa creencia se asentaba, la guerra ya estaba ganada. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste que este viaje por las tácticas invisibles de Roma fue más que una lección, fue una inversión en cómo el pensamiento moldea imperios. Si en algún momento este video te hizo reflexionar, si alguna estrategia te sorprendió o te hizo repensar lo que significa vencer sin luchar, entonces este canal es tu lugar. Apenas estamos comenzando a desvelar todo esto. Deja tu like, no como un gesto automático, sino como señal de que esta conversación tuvo sentido para ti. Que en medio de tanta historia, algo aquí tocó tu curiosidad, tu visión o incluso tu forma de ver el presente con ojos del pasado. Y si sentiste eso, comenta ahí: este mensaje fue para mí. Quiero saber quién está caminando conmigo por este camino lleno de descubrimientos. No te olvides de revisar la lista de reproducción completa y, si quieres ver el ritual secreto que transformaba a los romanos, entonces mira este otro video aquí, te mostrará otra capa de las historias de Roma. Haz clic y continúa conmigo por allá.